La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido hacer un cambio de paradigma con respecto a la política de prevención a las adicciones. Concretamente, un cambio en la marihuana donde se advierte pronta legalización. Descriminalizar, despenalizar o legalizar la marihuana son conceptos diferentes. La pregunta es hasta dónde las normas federales se aplicarán en el ámbito local y en la justicia cotidiana. La despenalización de la marihuana no va a disminuir la violencia. Es un tema de derechos humanos y debe ir acompañada su despenalización con una intensa campaña informativa del daño que produce. Esto es En la Mira. Comenzamos. Buenas noches. Hoy en La Mira nos dedicamos a hablar del cambio en la política de prevención de adicciones. ¿Cómo les va? Gusto en saludarles a mis compañeros. Y bueno, el tema es que en efecto lo que es el CONADIC, que es quien conduce esa política, ha anunciado que de manera radical, digamos, se buscará no criminalizar más a las y los consumidores de drogas, sino más bien centrar todo en la prevención. Buscar, como está ocurriendo en los Estados Unidos y otros países, legalizar, digamos, descriminalizar, despenalizar la producción, el consumo y el comercio de la marihuana, pero también han anunciado que solo esa droga. O sea, que en esta administración no irán a buscar la legalización de ninguna otra droga, porque en efecto no se puede combatir la adicción y al mismo tiempo dejar libres drogas que están siendo muy peligrosas, sobre todo las de diseño. Abrimos, si quieren, la conversación. Creo que está bien hacerlo de manera gradual. Sería muy riesgoso abrir todas las puertas. No es abrir las puertas al libre comercio, no, estamos hablando de drogas. Entonces, creo que ver gradualmente, vamos con la marihuana, vamos ya todo. Estados Unidos está despenalizada la marihuana para prácticamente todo tipo de usos. Tenemos que intentarlo aquí con una realidad socioeconómica bastante distinta que la de Estados Unidos, pero hay que intentarlo porque no hay de otra. No podemos parar la ley de gravedad. Es decir, viene la despenalización de la marihuana en todo el mundo. Aquí no pueden ir muchachos a la cárcel por posesión de un paquete de marihuana que actualmente están presos. Me parece bien hacerlo gradual porque irse hacia las otras tiene un gran riesgo. Si te equivocas, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Y eso es un gran riesgo. Yo creo que esto tiene que ver primero con el paso inicial de lo que podríamos llamar el proceso de reconocimiento de la marihuana como una droga medicinal. Y parte de esto ha sido aceptado la utilización del THC, del ingrediente mismo de la marihuana, como parte de lo que se le ha permitido a muchos pacientes recibir este tipo de ayuda. Y creo que esto es un reconocimiento de que se trata de algo que pues no es una droga por sí mismo dañina como tal, sino que tiene ciertos beneficios y como tal habría que aprovecharlo. Viene la otra parte, la parte por supuesto de la adicción, que sucede lo mismo con otras drogas que son utilizadas también en el sector salud, opiáceos, etc. Pero aquí yo creo que un punto fundamental, me parece, es el hecho de que pues, se tiene que entrar en una especie de debate entre los especialistas en salud de hasta dónde esto se vuelve adictivo. Uno, lo que tú decías, cuando uno le pregunta a la gente del sector salud, específicamente a médicos que tratan, te dicen, no lo legalicen porque esto va a fomentar y va a haber un mayor consumo. Y la gente que, por supuesto, está en lo que sería, digamos, el análisis sociológico, te dice, si no lo legalizas, al contrario, vas a generar un mayor modelo de consumo por la vía ilegal. Hay, por ejemplo, ya estudios ahora, la semana pasada aparecieron estudios de gente que tiene problemas pulmonares por estar utilizando precisamente ingredientes de marihuana en lo que se llaman los vaporizadores, o esta idea de fumar electrónicos o incluso estas cosas que los muchachos se andan fumando, con esas chichas famosas, en donde llega a pulmones y daña. Ahí es donde tendríamos que entrar en cuestiones mucho más concretas del sector salud, pero por supuesto que sí,
asumir esta idea de que marihuana es finalmente un elemento que hay que entrarle, que hay que regularlo y establecer claramente los límites. Hay un punto, tú decías, Ricardo, al iniciar hablabas de legalización, despenalización y descriminalización. Son tres cosas, hay que aclararlo porque mucha gente piensa que es lo mismo. Son tres cosas completamente diferentes. La despenalización del consumo prácticamente está en la ley desde hace muchos años, desde principios del gobierno de Calderón. Lo que sucede es que no se termina de aplicar correctamente. Implica que si alguien lo detienen con cierta policía no cantidad, lo sabe, ¿eh? claro, con Es un cierta asunto de cantidad, gramaje, ¿no? claro, de gramaje, puede ir a la cárcel o se va a su casa o para consumo personal o tener una planta de marihuana. No queda claro. Me parece que el problema de ahora que vamos hacia lo que vamos, hay que decirlo claramente, vamos hacia la legalización de la producción y consumo de marihuana con límites en el país. Las otras drogas evidentemente no se va a entrar a discusión porque ningún país del mundo ha entrado todavía en la legalización de las otras drogas. Pero ese ámbito, el de la marihuana, vamos a la legalización y tienen que ser normas federales que se apliquen a todos los lugares del país. Si no, tampoco va a servir. Al contrario, va a servir para lo que ocurre ahora, para que más gente termine en la cárcel por una interpretación particular, vamos a decir. Ahora, lo de que las ordena leyes. en ese sentido, Jorge, fundamentalmente son las resoluciones de la Suprema Corte, que sí se han ido moviendo a el derecho de las personas a ejercer libremente, digamos, su acceso, su consumo, su propia determinación de vida a partir del consumo de la marihuana. Entonces, Pero si no se determina cuál es el consumo, la dosis de consumo, a ver, si Y tú que vas lo sepan con los 10 kilos de policías. marihuana, sí, no, pero vamos a ponerlo, tú vas con 10 kilos de marihuana o tienes 10 kilos de marihuana en tu casa, llega por la razón que sea un allanamiento, una investigación en tu casa, vas preso. Pero a ver, hoy tú tienes, sí, claro, hoy vas preso, Sí. pero a ver, si sigues las resoluciones de la Corte, pues ocurre igual que con el alcohol. Si yo encuentro en tu casa una cava con 100,000 botellas, no te la puedo incautar. Digo, es un producto que queda totalmente legal. Entonces, en ese sentido, yo supongo que la Corte es la que está normando el grado de amplitud con el cual se tendrán que formular las leyes locales. Ahora, déjenme mover la discusión al otro lado. Que, claro, desde el punto de vista del individuo y sus derechos, creo que la discusión en materia de marihuana está saldada. Pero la otra discusión era que si se legalizaba, lo que íbamos a lograr era quitarle recursos que hoy son del crimen organizado y que se utilizan para otras cosas, fundamentalmente para infligir violencia. Y lo que sí nos damos cuenta es que se legaliza la marihuana y no se les pasa quita nada. mucho porque esas organizaciones fundamentalmente viven del tráfico de cocaína, de heroína y ya de drogas de diseño. Entonces, esta segunda idea de que el fin de la violencia en México pasaba por legalizar la marihuana, pues tiene algo de mentiroso, pues, dado que no se está pensando transitar hacia la legalización de otras drogas. Entonces, esto no puede ser concebido como una política de combate a la violencia que está viviendo. Creo que sí tendríamos que dejar Son dos la temas- mentira, ¿no? Exactamente, Hay que sí, dejar la en efecto. mentira. Son es dos así. temas Hay- diferentes. Hay que aclararlo de antemano. Legalizar la marihuana no va a bajar la violencia, ni es una medida tendiente a combatirla, sino solamente es una medida de derechos humanos. Ahora bien, la COFEPRIS me parece que a veces peca de ser más papista que el Papa. ¿Por qué tiene a la planta de la cannabis prohibida? La planta de la cannabis, si contiene menos de 0.3% del psicotrópico no, o sea, es comercializable como cáñamo en todo el mundo. Y es un mercado de 20,000 millones de dólares, nada despreciable. Creo que por ahí debería entrar también COFEPRIS. Ahora, lo que es cierto en ese sentido es que si tú utilizas la marihuana o legalizas la marihuana, lo que sí consigues hacer en términos de lo que es el mercado al menudeo como tal, es romper una cadena importante de los llamados dealers, o sea, de los llamados narcomenudistas que han utilizado comúnmente la marihuana como el primer enganche Te de los ofrecen de jóvenes. todo, sacan su maletín como si fueran muestras médicas. Así es, pero si tú le quitas a ellos inicialmente la marihuana y la conviertes en algo que puede ser regulado, tú puedes a una parte, no en términos de criminalidad, me refiero en términos de la atracción del joven. El joven que puede llegar, que es finalmente el grupo al que más quieres proteger, que quiere llegar a la marihuana, lo puede llegar por la vía legal y eso
en un momento determinado puede alejarlo directamente del mercado específico de la ilegalidad. Pero, Y a eso ver, sería- los médicos sería dicen importante. exactamente lo contrario. Esa es parte. Los esa es- médicos dicen exactamente esa lo es parte contrario. de Si la tú discusión. accedes a la droga, legal o ilegal, Te no importa. vas a involucrar. Y si sirve como droga de primer escalón, de primer Así es. estadio, seguirás con las yo, otras. yo sigo pensando que si tú le quitas al crimen organizado o al narcomenudista uno de los instrumentos fundamentales para atraer al joven, que es finalmente la marihuana, es una Ahora, base. siempre creo- se yo habla de creo- muchos estudios y la verdad es que sí hay una playa de estudios, pero creo que los más interesantes para hablar de esto es qué pasó en Estados Unidos cuando la prohibición del alcohol. Y lo primero que te dirían es que la prohibición creció adicción, ¿no? Y ya se acabó la prohibición y hay una bajada inmediatamente de la curva, pero pasa lo mismo que tú dices. Es decir, el momento en que hay una regulación mejor del alcohol, no se enganchan directamente los famosos mafiosos, Sí, que es- eran los que distribuían las otras drogas. No, no, Entonces, sí hay pero eso una- también es una versión relativa. La mafia que se creó con el alcohol siguió trabajando y se fortaleció. No, pero es- y sí, siguió se trabajando pasó a la droga. exactamente. Y pasó a la prostitución, las No, no, drogas, no, el no, Pero juego. no, después no. de la legalización De la legal- es una mafia que se pasa al Partido Demócrata, pero ya no está, ya no, ya no, no, está no, el es nivel la de misma violencia. mafia, Pero la familia siciliana, estoy de acuerdo veamos el contigo. padrino, Yo estoy- simplemente, digamos. yo estoy de acuerdo contigo en que no le vas a quitar otros negocios ni que vas a acabar con el crimen organizado. Lo que estoy diciendo es que finalmente el que accede inicialmente a la marihuana ya no tiene que accederlo a través de los criminales, lo que es un avance significativo, porque puedes cuidar desde la perspectiva de la protección No, a ese si tipo queremos de cosas. subir el- Yo creo que sí es Efra, importante. no, porque, a Sí. ver, no, porque no va a estar prohibida la venta a menores de edad. Y lo que tú estás hablando es la venta de menores de edad. No, no, Entonces, no, ¿cómo que no? También, también, Bueno, a también ver, si tú mayor de consumes... 18. Está bien, pero si tú consumes marihuana después de los 18, el problema son los menores de edad. Yo creo que el problema de esto hay que enfocarlo de una forma mucho más clara. Lo decías tú hace unos minutos y lo decía Pablo. A ver, no confundamos esto. Yo estoy a favor de que se legalice la marihuana. No va a quitar un ápice del tema de violencia estamos o de de acuerdo. temas criminales o de operación de los grupos criminales. Los grupos criminales van a seguir trabajando estamos de en su acuerdo. lógica y lo único que vamos a lograr ahí, que me parece que es muy importante, es que haya jóvenes que por una razón o por otra, que la hayan consumido de una forma u otra, no terminen en la cárcel por llevar un churro de No, marihuana. no, ni que se liguen, Y eso ni es que se ganancia. liguen al crimen. Ahora, para que la prevención de acción se dé bien, Jorge tiene razón, ¿eh? No puede haber consumo antes de los 21, No, porque está es bien. ahí donde se Pero construye entonces la ahí adicción. necesitas otro Pero nos tipo vamos. de tejido Muchas social. gracias. Próximo martes, aquí estamos en La Mira, ADN 40.